Si pudieras volver atrás, ¿qué cambiarías? ¿Intentarías arreglar tus errores? ¿O simplemente intentarías ver a alguien que ya no está? Hola pequeños macabros, yo soy Paula Macabra y esto es La Macabrería. Regreso al futuro no es solamente una película sobre viajes en el tiempo. Es una historia del deseo humano de controlar el destino, sobre la nostalgia y sobre cómo cada decisión nos define incluso cuando queremos huir de ella. En su superficie, Regreso al futuro es pura diversión, pero en su fondo es una metáfora sobre el paso del tiempo, la identidad y la imposibilidad de escapar de lo que realmente somos. Y aunque han pasado casi 40 años, Regreso al futuro es una de esas películas que no envejecen. Habla del viaje emocional más universal de todos, que es crecer y reconciliarse con uno mismo. ¿De qué va la película? Estrenada en 1985, dirigida por Robert Zemeckis y producida por Steven Spielberg. ¿What? Back to the Future fue muchísimo más que una película, fue un fenómeno cultural. Nos presentan a Marty McFly, un adolescente rebelde, soñador, algo frustrado y con un punto de desencanto hacia su familia. Su vida cambia cuando su excéntrico amigo, el Dr. Emmett Brown, lo envía accidentalmente al año 1955 en un DeLorean convertido en máquina del tiempo. Allí, Marty se encuentra con sus padres antes de que se enamoraran y tras evitar por accidente ese amor, se da cuenta de que ha puesto en peligro su propia existencia. Y mientras tanto busca cómo regresar al presente. Y todo esto con un reloj a punto de caer, un rayo por aprovechar y un coche que necesita 1,21 gigavatios para arrancar. Pero lo que muchos no sabéis es que en realidad lo que Marty está intentando arreglar va mucho más allá de la relación de sus padres, sino que refleja mucho más sobre su propia percepción del fracaso. El encanto del guión. El guión de Regreso al futuro, escrito por Zemeckis y Bob Gale, es uno de los más precisos y equilibrados de la historia del cine. Cada detalle tiene un propósito, cada broma tiene una recompensa. Y eso lo termina convirtiendo en una película para muchos casi redonda, mágica. Toda una lección de estructura narrativa. Comedia, ciencia ficción, romance y drama. Todo funcionando a la perfección. Pero lo más increíble es cómo logra mezclar lo extraordinario con lo cotidiano. El viaje en el tiempo no es solo un recurso, es la excusa perfecta para hablar de cómo miramos hacia atrás, de cómo juzgamos a nuestros padres sin entender que fueron tan humanos como nosotros. En el fondo, Regreso al futuro te dice algo que todos tarde o temprano terminamos descubriendo. Que la nostalgia no es solamente recordar lo que fue, sino comprender lo que fuimos. El DeLorean, un icono para la eternidad. No hay manera de imaginarse el Regreso al futuro sin pensar en el DeLorean. Ese coche de acero inoxidable con puertas de ala de gaviota y un rugido inconfundible se convirtió en uno de los símbolos del cine. Pero más allá de lo estético, el DeLorean lo que simboliza es la fantasía del control absoluto. La idea de poder ir donde quieras y cuando quieras, de poder huir o de poder arreglar. Porque pequeños macabros, al fin y al cabo, todos hemos deseado en algún momento poder rebobinar en un momento dado en el tiempo y poder haber cambiado algo que nos produce de vez en cuando un poco de angustia recordar. Pero el tiempo, al igual que el DeLorean, tiene un precio. Y no todos los viajes se pueden repetir. La escena del baile y el amor imposible. Uno de los momentos del cine más emblemáticos y más recordados es, sin lugar a dudas, la escena del baile de El encantamiento bajo el mar. Es el clímax perfecto, es el momento de toda película de los 80 que te sientes como que todo es muy guay, que tiene muy buen rollo, que te encantaría estar ahí. Es una vibra súper chula. Es ese mismo instante donde todo depende del amor de sus padres, del beso que debe ocurrir para que Marty siga existiendo. Pero hay algo muy retorcido y fascinante de esta trama. Y es que Marty tiene que empujar a su madre a enamorarse de su padre. Otra vez. Mientras ella, de una manera un tanto turbia, se siente totalmente atraída por su hijo. Esta tensión a medio camino entre el humor y la incomodidad, que por cierto a mí me flipa, y el hecho de que por sus pantalones ella piense que se llama Levi Strauss es algo que me hace muchísima gracia cada vez que la veo, me sigo riendo igual. Y es que esta mezcla de emociones es uno de los grandes aciertos de la película, porque toca algo totalmente humano, que es esta confusión entre la admiración y el deseo, entre lo que proyectamos en los demás y lo que nos falta a nosotros mismos. Porque Lorraine ve en Marty lo que nunca vio en George: valentía, decisión, confianza. Y Marty a la vez entiende que su madre no era solo su madre, era una mujer joven, con anhelos, con miedos, con deseos, y su padre
fue un hombre inseguro. Y es en esa escena del baile que es tan importante, ya que es donde el destino se reescribe, donde la música suena y la vida literalmente vuelve a latir. El villano. Biff no es solamente el típico matón de instituto, es el símbolo del abuso, de la prepotencia, de la mediocridad agresiva. Yo la verdad es que es un personaje que no lo aguanto. No es solamente el enemigo de George, sino que es el enemigo del crecimiento emocional de todos. En los 80 era el típico malo clásico, pero visto hoy, representa algo más profundo. Es la figura de quien intenta imponer su fuerza sobre la vulnerabilidad de los demás. Cuando George finalmente lo enfrenta, no solo salva a Lorraine, sino que se salva a sí mismo. Y con ese puñetazo cambia su destino y el de su familia entera. Es una metáfora del poder que tenemos cuando dejamos de ser víctima a lo que tememos. Los personajes y su trasfondo. Marty McFly representa a toda una generación que creció sin fe en el futuro. Joven pero ya desencantado, tiene sueños pero siente que nada depende de él y a través del viaje aprende lo que todos aprendemos tarde o temprano, que para cambiar el futuro primero hay que entender el pasado. Doc Brown. El científico loco sí, pero también un filósofo. Un hombre que vive entre el miedo y la fascinación por sus propias creaciones. Doc es el espíritu creativo del cine, el que se atreve a imaginar lo imposible y a hacerlo tangible. Su relación con Marty es casi paternal. Él le enseña que creer en lo improbable también puede ser hermoso. Lorraine y George, dos jóvenes que no saben quiénes son. Ella busca emoción, él busca valor y en ese encuentro forjado por accidente nace su historia de redención. Porque Regreso al Futuro, pequeños macabros, nos recuerda una cosa muy importante que a los hijos se nos olvida, que nuestros padres también tuvieron un pasado y que fueron también jóvenes, adolescentes confundidos que terminaron siendo muchos de ellos adultos frustrados. El futuro que nos prometieron. Cuando en las secuelas nos enseñan el futuro, con patinetes voladores, con zapatillas que se atan solas, con videollamadas, no es tanto una predicción como una promesa emocional. Y es que el futuro de Regreso al Futuro no era sobre tecnología, sino más bien sobre esperanza. Era un reflejo de la idea de que el mañana siempre iba a ser un lugar mejor que el de hoy. Y eso visto desde el presente duele un poco, porque crecimos soñando con un 2015 prometedor, luminoso, y nos encontramos con un mundo más gris. Quizás por eso esta saga de películas se mantiene tan vivas en el tiempo, porque pertenece a una era donde todavía creíamos en el mañana. Los efectos y la magia visual. Para ser de 1985, pequeños macabros, está increíble. Sus efectos especiales son una verdadera locura. Miniaturas, con humo, rayos, fuego real y muchísima creatividad. El DeLorean desapareciendo o los rayos en el reloj son pura artesanía cinematográfica. Ese tipo de magia que solo el cine de los 80 sabía transmitir. La sensación de que todo es posible si lo crees lo suficiente. Y es algo que, los que nos hemos criado con películas de los 80 y de los 90, es una sensación que ya nunca más se va a poder revivir. El tiempo como espejo. Más allá de los viajes en el tiempo, del DeLorean o del humor, Regreso al Futuro habla de mirar atrás con empatía. Nos enseña que el pasado no se cambia, se entiende. Y que el verdadero viaje no es temporal, sino emocional. Y sí, todos quisiéramos arreglar algo, estoy segura de ello. Pero lo único que necesitamos a veces, pequeños macabros, es mirar nuestra historia desde otro ángulo, desde otra perspectiva. El tiempo no se puede controlar, pero sí se puede comprender. Y ahí es donde está la verdadera libertad. La película que desafió al tiempo. Y Regreso al Futuro, pequeños macabros, es una joya que todavía sigue viva. Porque nunca pretendió ser solamente ciencia ficción, sino que es un recordatorio de lo que significa crecer, creer, equivocarse y seguir intentándolo. Es una carta de amor al cine, a los sueños imposibles y a la eterna pregunta humana. ¿Qué pasaría si se pudiera volver atrás en el tiempo? Pero lo hermoso de esta historia, pequeños macabros, es que Marty al final de la película termina descubriendo que no necesita volver al pasado, porque su presente, tras entender el pasado, es más que suficiente. Porque yo creo que lo que nos quiere decir indirectamente la película es que no hace falta tener un DeLorean para cambiar tu destino. Solo hace falta mirar atrás para decidir a dónde quieres ir ahora. ¡Qué bonito me ha quedado! Así que si eres un fanático de Regreso al Futuro, si esta película te marcó realmente, es muy probable que no solamente fuera por sus efectos y por su humor, fue porque te hizo sentir que la vida, a pesar de tener tantos errores, tiene su chispa. Y porque a veces todo lo que necesitamos es simplemente volver al punto de partida, tal y como hace nuestro querido Marty. Y la verdad es que los botines de Marty es algo que desde pequeña
ansío tener. Y no solamente estoy hablando de los botines de la segunda película, sino los que lleva siempre me parecen tan vintage y tan chulos. Pero es que la película en sí es una carta de amor al cine de los 80 y a toda esa vibes que es tan cozy para las personas que nos hemos criado en ella. Con ese Power of Love de banda sonora de Huey Lewis and the News, una intro increíble. Y por eso y por muchísimas cosas más, esta película es un película. Y de pequeña siempre creía que la segunda era mi favorita, pero con el tiempo me he dado cuenta que no. Que la mejor de todas, bajo mi punto de vista, es la 1. Pero ahora te toca a ti. Me encantaría saber tu punto de vista sobre esta película, si opinas lo mismo que yo y piensas que va mucho más allá de este humor, ciencia ficción, o si por el contrario es una película chill que te pones para desconectar y para divertirte y echar el rato. Yo también me encantaría saber si la tercera la ves tan innecesaria como yo. Gracias. Y si te ha gustado este vídeo, por favor, dale like, suscríbete al canal, es súper importante, y te espero cada semana para otro análisis y seguir hablando de lo que más nos apasiona, que es el mundo de las emociones y el cine. Así que, dicho todo esto, eso ha sido todo, pequeños macabros. Nos vemos muy pronto, aquí, en La Macabrería.